El 14 de febrero de 1943, en el paso de Kasserine, en Túnez, el mariscal de campo Erwin Rommel, el legendario zorro del desierto, estaba sentado dentro de su tienda de mando, examinando cuidadosamente los informes de inteligencia con la seguridad propia de alguien que llevaba 2 años enteros superando tácticamente a las fuerzas británicas por todo el norte de África. Su Afrika Korps acababa de infligir una derrota aplastante a tropas americanas sin experiencia. El camino hacia el fracaso aliado parecía completamente abierto ante él. Sin embargo, a apenas unos kilómetros de distancia, había un hombre al que Rommel todavía no había enfrentado en combate. Alguien que analizaba esos mismos mapas y hacía cálculos que estaban a punto de trastocar por completo todo el teatro de guerra del norte de África. En menos de un día, cada suposición que Rommel tenía sobre las capacidades militares americanas quedaría completamente destruida. Lo que ocurrió a continuación fue mucho más que una simple derrota militar. Fue una demostración de guerra psicológica en su forma más pulida, de improvisación táctica en su punto más alto, y del tipo de toma de riesgos audaz que distingue a los comandantes militares legendarios de aquellos que resultan meramente adecuados. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Para comprender del todo lo que ocurrió durante aquel único día crucial, hace falta retroceder 3 semanas. El 23 de enero de 1943, el teniente general George S. Patton acababa de aterrizar en Marruecos para asumir el mando del devastado Segundo Cuerpo. Los americanos habían sufrido 6.000 bajas en el paso de Kasserine durante su primer enfrentamiento importante contra las fuerzas alemanas. La moral estaba completamente destruida. El equipo yacía disperso por todas partes. Toda disciplina se había desmoronado. La evaluación del general Eisenhower había sido dura y directa. El soldado americano todavía no había aprendido a odiar de verdad al enemigo. Cuando Patton bajó de aquel avión, vestía un uniforme diseñado a medida, con 2 revólveres de empuñadura de marfil sujetos a los costados, y su expresión era lo que un oficial de Estado Mayor describiría después como furia mezclada con una confianza absoluta. Su primera orden tomó a todos completamente por sorpresa. No tenía ninguna intención de consolar a las tropas ni de reconstruir lentamente su confianza destrozada. En cambio, reunió a sus oficiales y pronunció palabras que terminarían siendo legendarias, que no quería recibir ningún mensaje diciendo que estaban sosteniendo su posición, que ellos no sostenían absolutamente nada, que eso se lo dejaran a los alemanes, que su enfoque sería el movimiento constante hacia adelante. Sin embargo, Patton contaba con un conocimiento que sus propios oficiales desconocían. Llevaba meses estudiando a Rommel, no solo sus tácticas de combate, sino también sus patrones psicológicos, sus tendencias de comportamiento, sus vulnerabilidades. En notas personales fechadas el 2 de febrero, Patton había escrito que Rommel mostraba una predictibilidad dentro de su propia impredecibilidad, que fingía debilidad. Y después lo apostaba todo precisamente donde menos se lo esperaba, pero que definitivamente existía un patrón en ello. Siempre, invariablemente, llevaba sus éxitos demasiado lejos, y era precisamente ahí donde pensaba quebrarlo. Mientras tanto, Rommel desarrollaba lo que él creía sería el golpe final y decisivo. Su entrada de diario del 10 de febrero revela su estado mental en ese momento. Que los americanos, sencillamente, no tenían el estómago para un combate prolongado, que sin duda su equipo era mejor, pero que su liderazgo resultaba excesivamente cauteloso y su coordinación pésima, que un golpe más, decisivo, en su centro, y Eisenhower no tendría más remedio que retirarse por completo del norte de África. Los británicos volverían a quedarse solos, y ya sabían perfectamente cómo terminaba esa historia. Rommel había identificado lo que le parecía el objetivo perfecto: las posiciones americanas en Gafsa,
un pueblo del desierto que controlaba rutas de suministro cruciales. Los informes de inteligencia indicaban defensas americanas mínimas, quizás 3.000 tropas dispersas y completamente desmoralizadas. La inteligencia alemana había interceptado comunicaciones de radio americanas llenas de confusión y peticiones desesperadas de refuerzos. Cada pieza de evidencia sugería una victoria fácil, que abriría un corredor directo hacia la costa. Lo que Rommel no tenía manera de saber era que absolutamente cada pieza de inteligencia en su poder había sido deliberadamente falsificada. Patton había llegado al cuartel general del segundo cuerpo el 6 de febrero, y de inmediato había puesto en marcha lo que él mismo bautizó como Operación Fabricación. Instruyó a los operadores de radio para que transmitieran mensajes usando códigos deliberadamente fáciles de descifrar, retratando intencionalmente a las posiciones americanas como severamente escasas de personal, y solicitando autorización para una retirada inmediata. Posicionó vehículos señuelo para crear la apariencia de una fuerza en retirada. Incluso orquestó una discusión acalorada falsa con su propio oficial de logística, al alcance del oído de sospechosos informantes locales, quejándose en voz alta de que no tenían combustible suficiente como para lanzar ninguna operación ofensiva durante al menos 10 días. El coronel Oscar Koch, quien sirvió como oficial de inteligencia de Patton, ofrecería después este testimonio: que el general había comprendido algo fundamental sobre la situación, que Rommel era brillante, sin duda, pero también arrogante, que esperaba que los americanos se comportaran de manera predecible, cautelosa, y que reaccionaran con lentitud. Patton, deliberadamente, le dio exactamente lo que esperaba observar, hasta que ya fue demasiado tarde para que eso importara realmente. El 13 de febrero, Rommel emitió sus órdenes para el ataque. La 21ª División Panzer alemana, con 142 tanques operativos y 8.000 tropas veteranas de combate, lanzaría su asalto sobre Gafsa al amanecer del 14 de febrero. Sería guerra relámpago clásica. Penetración rápida, cerco completo y aniquilación total. La división italiana Centauro seguiría detrás para asegurar y consolidar cualquier ganancia lograda. Las notas personales de Rommel de aquella tarde revelan claramente su absoluta confianza, que al día siguiente destrozarían el centro americano, que para el final de la semana los habrían hecho retroceder 200 kilómetros, que después de eso, el propio desierto terminaría el trabajo. Pero esa misma tarde, 650 kilómetros al oeste, Patton estaba dando los últimos toques a un plan tan increíblemente audaz que, cuando lo expuso ante su Estado Mayor, 3 oficiales de alto rango presentaron formalmente sus objeciones. La respuesta de Patton quedó documentada por su ayudante, el teniente coronel Charles Codman, que Rommel creía ser el cazador en este escenario, pero que a la mañana siguiente descubriría que, en realidad, era la presa. Esto es lo que Patton había logrado orquestar entre bambalinas. Mientras creaba la apariencia de una retirada desde Gafsa, había reposicionado en secreto a toda la primera división blindada, 390 tanques, dentro de wadis ocultos, a unos 48 kilómetros al sureste del pueblo. La primera división de infantería, con 16.000 hombres, se había movido bajo cobertura total de la oscuridad hacia posiciones que efectivamente cortarían cualquier avance alemán. Y lo más brillante de todo, Patton había coordinado con las fuerzas británicas para crear lo que él llamaba el martillo y el yunque, unidades de artillería británicas, supuestamente comprometidas en otro lugar, se habían desplazado silenciosamente hasta posiciones que crearían un auténtico campo de matanza. La escala pura de esta operación de engaño resultaba absolutamente asombrosa. Patton había logrado mover a más de 25.000 tropas, 400 tanques y 200 piezas de artillería hacia posiciones ofensivas, mientras mantenía la ilusión completa de una retirada desorganizada. Cada movimiento ocurría exclusivamente durante la noche. El silencio de radio se mantuvo de manera absoluta, salvo por aquellas transmisiones falsas.
Ni siquiera el propio Eisenhower recibió el informe completo del plan. Patton sabía perfectamente que existían filtraciones de inteligencia hasta en los niveles más altos del mando, y no confiaba absolutamente en nadie. La mañana del 14 de febrero amaneció fría y despejada sobre el desierto tunecino. A las 5:30 de la mañana, las unidades de reconocimiento alemanas informaron exactamente lo que esperaban encontrar. Gafsa parecía defendida solo ligeramente, con evidencia clara de una evacuación americana reciente. A las 6:20, los Panzer de Rommel lanzaron su avance en 3 columnas separadas, moviéndose a alta velocidad a través del terreno abierto. El propio Zorro del Desierto se posicionó junto a los elementos de vanguardia, dirigiendo personalmente lo que esperaba plenamente que fuera una ruptura triunfal. A las 6:45, precisamente cuando los tanques alemanes de vanguardia habían alcanzado exactamente el punto que Patton había predicho, todo el paisaje estalló repentinamente en fuego. La artillería americana, cuidadosamente posicionada en 3 flancos, abrió fuego simultáneamente. El bombardeo resultó tan increíblemente intenso que los operadores de radio alemanes lo describieron como algo jamás visto en toda la guerra del desierto. En apenas minutos, 23 tanques alemanes ya ardían. Pero esto no era fuego defensivo aleatorio lanzado con desesperación. Era una destrucción dirigida y coordinada, diseñada específicamente para canalizar el avance alemán hacia un corredor progresivamente más estrecho. La reacción inmediata de Rommel reveló tanto sus brillantes instintos tácticos como su fatal mala lectura de lo que realmente enfrentaba. A las 6:58, comunicaciones alemanas interceptadas capturaron su orden exacta: avanzar directamente. Aquello era simplemente fuego desesperado de unidades ya quebradas, que mantuvieran la velocidad y rompieran su centro. Genuinamente creía que los americanos, sencillamente, estaban arrojando todo lo que les quedaba en un último y desesperado intento defensivo. No podría haber estado más equivocado. A las 7:15, la primera división blindada de Patton salió de su ocultamiento y se estrelló directamente contra el flanco sur alemán, no con un ataque tentativo de sondeo, sino con un asalto a máxima velocidad, con 390 tanques avanzando en oleadas perfectamente coordinadas. El comandante de tanques alemán Hans von Luck escribiría después que les habían dicho repetidamente que los americanos no podrían coordinar operaciones blindadas de manera efectiva, pero que lo que se estrelló contra ellos aquella mañana resultó más sofisticado tácticamente que cualquier cosa que Montgomery les hubiera lanzado jamás, que maniobraban como piezas de ajedrez controladas por una sola mente maestra. La transformación completa de las fuerzas americanas en apenas 3 semanas parecía absolutamente imposible de comprender. Eran exactamente las mismas unidades que se habían quebrado y huido en el paso de Kasserine. Pero Patton había eliminado sin piedad a los oficiales ineficaces. Había ascendido a comandantes jóvenes agresivos basándose en el mérito, y había entrenado a sus fuerzas sin descanso, precisamente en el escenario que ahora ejecutaban a la perfección. Les había dicho directamente que los alemanes los creían a todos unos cobardes, y que en una hora les enseñarían la lección más cara de toda su vida. A las 7:42, Rommel finalmente comprendió su error catastrófico. Una transmisión interceptada capturó sus palabras exactas: que no estaban combatiendo contra americanos en retirada, que aquello era una trampa cuidadosamente preparada, que todas las unidades cambiaran a formación defensiva y se prepararan para retirarse de inmediato. Pero Patton había anticipado incluso esta respuesta inevitable. En el instante en que las fuerzas alemanas intentaron replegarse, la primera división de infantería avanzó, cortando sistemáticamente cada ruta de escape. La artillería británica, posicionada en intervalos precisamente calculados, había creado una caja de la que sencillamente no existía una escapatoria fácil. Los Panzer de Rommel, diseñados específicamente para la guerra móvil a través del desierto abierto, de pronto se encontraron atrapados dentro de una brutal picadora de carne. La batalla que Rommel había esperado con confianza ganar en apenas 3 horas,
se extendió durante 8 horas de combate cuerpo a cuerpo absolutamente brutal. Hacia las 2 de la tarde, las bajas alemanas ya eran catastróficas. 89 tanques destruidos o capturados, más de 2.000 bajas. Y lo más devastador de todo para Rommel, su aura de invencibilidad completa había quedado destrozada para siempre. Las fuerzas americanas, sin duda, también habían sufrido su propia parte de pérdidas. 41 tanques destruidos y 670 bajas. Pero el impacto psicológico resultó completamente unilateral. Lo que ocurrió en el puesto de mando de Rommel aquella tarde se convertiría después en el tema de numerosos relatos de posguerra. Su jefe de Estado Mayor, el general Alfred Gauss, ofreció este testimonio, que el mariscal de campo permaneció sentado en completo silencio durante casi 1 hora entera, después de recibir los informes completos de bajas, que después pidió su diario personal, y lo que escribió, que él mismo leyó directamente por encima de su hombro, decía lo siguiente: que había subestimado gravemente a los americanos, no su equipo, sino su voluntad de combatir, que alguien les había enseñado a pensar como alemanes y a combatir como auténticos locos, que averiguara de inmediato quién los comandaba. Cuando Rommel finalmente supo que el comandante era Patton, su respuesta quedó registrada por múltiples testigos presentes. Dijo, simple y tranquilamente, que ahora todo tenía sentido. Archivos de inteligencia alemana capturados después de la guerra mostraron claramente que Rommel, en realidad, llevaba leyendo sobre Patton desde 1941. Su servicio de combate en la Primera Guerra Mundial, sus teorías publicadas sobre la guerra blindada, su reputación bien conocida de acción agresiva. Pero Rommel había cometido el error de descartarlo como un simple teórico, no como un hombre de acción práctica. Ese único error de evaluación le costó toda la batalla. Pero aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente fascinante en un nivel más profundo. Patton no estaba, ni remotamente, satisfecho con simplemente lograr una victoria táctica en el campo de batalla. Entendía perfectamente que las guerras, en última instancia, se ganan dentro de la mente de los comandantes, tanto como se ganan en los propios campos de batalla. Aquella misma noche, ordenó algo completamente sin precedentes. Una incursión blindada nocturna directamente contra el propio cuartel general de Rommel. A las 2:30 de la madrugada, una fuerza especialmente seleccionada de 200 hombres, en 40 jeeps y tanques ligeros, logró penetrar las líneas defensivas alemanas usando contraseñas capturadas de prisioneros anteriores. Su misión no era, en realidad, matar al propio Rommel. Era, específicamente, aterrorizarlo a nivel psicológico. Golpearon con fuerza el complejo del cuartel general, destruyeron sistemáticamente el equipo de comunicaciones, capturaron a varios oficiales de Estado Mayor, y se retiraron completamente antes de que las fuerzas alemanas pudieran siquiera reaccionar adecuadamente. Toda la incursión duró exactamente 17 minutos. Las bajas americanas totalizaron 3 heridos. El impacto psicológico, sin embargo, resultó absolutamente inmenso. Rommel, quien había construido toda su reputación legendaria sobre el lanzamiento de ataques agresivos y completamente inesperados, acababa de ser atacado en su propio cuartel general por los supuestamente tímidos americanos. Su entrada de diario de aquella noche, publicada años después de la guerra, revela claramente su estado mental, que habían aprendido demasiado rápido, que, peor aún, tenían un comandante que constantemente pensaba 3 movimientos por delante de todos los demás, que los americanos ya no eran el eslabón débil de la cadena aliada, que Dios los ayudara a todos. Lo que hace que toda esta historia resulte tan notable no es simplemente la ejecución militar en sí misma, es la pura audacia del enfoque general de Patton frente al problema. Había asumido el mando de una fuerza derrotada y completamente desmoralizada, y en apenas 21 días la había transformado en una unidad plenamente capaz de superar en combate a los veteranos curtidos de Rommel. Entonces, lo logró a través de una potente combinación de disciplina brutal, sofisticada manipulación psicológica
y pura brillantez táctica. El capitán Harry Semmes, quien sirvió directamente bajo el mando de Patton, describiría después esta transformación de la siguiente manera: que el 23 de enero eran, genuinamente, un ejército derrotado, que para el 14 de febrero creían, con absoluta certeza, que eran invencibles, no porque Patton les hubiera vendido mentiras reconfortantes, sino porque los había hecho demostrárselo a sí mismos a través de la acción. Había predicho hasta el más mínimo detalle exactamente lo que ocurriría en aquella batalla. Y cuando todo ocurrió precisamente como había dicho que ocurriría, dejaron por completo de dudar de él. Y más importante todavía, dejaron de dudar de sí mismos. Las cifras puras de aquel único día cuentan su propia historia poderosa. Las fuerzas alemanas sufrieron 2.247 bajas totales y perdieron 89 tanques, lo que representaba casi el 30% de toda su fuerza blindada en Túnez. Las fuerzas americanas capturaron o destruyeron por completo suministros estimados en $4.300.000 de la época. Pero el impacto estratégico se extendió mucho más allá de estas ganancias tácticas inmediatas. El impulso ofensivo de Rommel, que había logrado empujar a los aliados 200 kilómetros en las semanas anteriores, se detuvo por completo. Jamás volvería a lanzar ninguna operación ofensiva importante en el norte de África. En Berlín, la reacción ante la noticia de esta impactante derrota fue una mezcla de furia e incredulidad absoluta. El general Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht, le escribió directamente a Rommel, preguntándole cómo era remotamente posible que él, el vencedor de Tobruk y conquistador de ejércitos británicos, hubiera sido derrotado por americanos sin experiencia en una batalla preparada, que se lo explicara de inmediato. La respuesta de Rommel fue brutalmente honesta y directa: que los americanos finalmente habían encontrado a su general, que su nombre era Patton, y que deberían haberlo eliminado cuando tuvieron la oportunidad, allá por 1918. Esta referencia específica a 1918 resulta particularmente reveladora. Rommel, en realidad, había estudiado el servicio de combate de Patton en la Primera Guerra Mundial, cuando el entonces coronel Patton había liderado la primera unidad de tanques americana en combate real. Los informes alemanes de posacción sobre la batalla de Saint-Mihiel habían señalado específicamente el estilo de liderazgo excepcionalmente agresivo de Patton. Pero 25 años después, los alemanes sencillamente habían asumido que ese tipo de espíritu guerrero no podría sobrevivir dentro del sistema militar burocrático americano. Estaban catastrófica y fatalmente equivocados en esa suposición. A lo largo de las semanas siguientes, mientras las fuerzas americanas empujaban constantemente al Afrika Korps de Rommel, cada vez más hacia el este, las entradas de diario del mariscal de campo revelan a un hombre asimilando gradualmente una nueva y dura realidad. El 3 de marzo, escribió que Patton atacaba exactamente en los puntos donde él mismo habría atacado, que fingía debilidad precisamente donde él mismo la habría fingido, que combatir contra él era como combatir contra un reflejo de sí mismo, salvo que uno con recursos muchísimo mejores. El soldado americano que había parecido tan blando y débil en Kasserine, ahora combatía con un nivel de confianza que genuinamente aterrorizaba a sus propios veteranos. El 9 de marzo, enfrentando un cerco completo, Rommel recibió órdenes de evacuar por completo el norte de África y regresar a Alemania. Su última entrada de diario desde Túnez, fechada el 8 de marzo, contenía esta sobria evaluación: que habían venido a África a demostrar la superioridad alemana más allá de toda duda, que se marchaban habiendo demostrado únicamente que el coraje y la voluntad no son rasgos exclusivamente alemanes, que, después de todo, los americanos poseían ambas cualidades en abundancia notable, que su comandante, Patton, había demostrado claramente que 3 semanas de liderazgo adecuado podían borrar por completo todo un año de derrotas, y que rezaba a Dios para no tener que enfrentarlo jamás de nuevo en ningún campo de batalla,
Definitivamente vale la pena examinar la dimensión humana de lo que realmente ocurrió el 14 de febrero. Rommel no fue simplemente superado tácticamente. Fue desmantelado psicológicamente como comandante. Los prisioneros alemanes capturados aquel día reportaron consistentemente que sus propios oficiales parecían genuinamente conmocionados y completamente incapaces de comprender lo que les acababa de ocurrir. Estos eran hombres que habían conquistado la mayor parte del norte de África, que habían empujado a fuerzas británicas experimentadas hasta el borde mismo de la derrota total. Ser tan completamente superados en ingenio por unos americanos a los que consistentemente les habían enseñado a considerar inferiores, sacudió algo absolutamente fundamental en toda su visión del mundo. Por el contrario, las tropas americanas experimentaron una transformación que iba mucho más allá del simple éxito militar en el campo de batalla. Un soldado raso que había combatido tanto en el paso de Kasserine como en esta batalla del 14 de febrero, le escribió a su familia que, 3 semanas atrás, genuinamente pensaba que perderían esta guerra, que hoy sabía con certeza que sencillamente no podían perderla. No porque su equipo fuera superior, aunque desde luego lo era, no porque fueran inherentemente más valientes que ellos, porque no lo eran, sino porque finalmente tenían un general que realmente entendía que ganar comienza primero en la cabeza, y no en la propia trinchera. Las repercusiones de los acontecimientos de aquel único día se extendieron mucho más allá del norte de África. Cuando la noticia finalmente llegó a los periódicos americanos a finales de febrero, los titulares transformaron por completo la percepción pública de la guerra. El público americano, que había seguido nerviosamente una serie de derrotas y frustrantes puntos muertos, de pronto tenía una victoria clara. Y, más importante todavía, tenían un auténtico héroe. Eisenhower, quien había estado bajo una presión absolutamente enorme desde Washington para entregar resultados tangibles, le envió a Patton un mensaje el 15 de febrero, diciéndole que les había dado a los americanos algo concreto que celebrar, y que no se detuviera ahora. En privado, en su propio diario personal, Eisenhower escribió que Patton era difícil, egocéntrico y absolutamente imposible de controlar de manera efectiva, que también era, exactamente, lo que desesperadamente necesitaban en ese momento. Que los alemanes ahora sabían, de manera definitiva, que los americanos podían combatir, y que sabían que tenían comandantes capaces de pensar estratégicamente, y que eso valía por todos los considerables defectos de personalidad de Patton juntos. Los comandantes británicos, que inicialmente se habían mostrado bastante escépticos respecto a la capacidad militar americana en general, comenzaron a reevaluar por completo sus opiniones. El general Bernard Montgomery, no exactamente conocido por mostrar generosidad hacia los generales americanos, le escribió a su propio jefe de Estado Mayor que aquel tal Patton había logrado algo genuinamente notable, que había convertido lo que esencialmente era una turba en verdaderos soldados, en apenas 3 semanas de tiempo, que no le gustaban particularmente sus métodos, pero que absolutamente no podía discutir sus resultados. Y que, si seguía actuando así, los americanos llegarían a Berlín antes que ellos. Dentro del alto mando alemán, las implicaciones se debatían con gran urgencia. Si los americanos podían producir un comandante de un calibre tan excepcional como Rommel, y si los soldados americanos podían transformarse tan rápidamente de tropas derrotadas en combatientes altamente efectivos, ¿qué significaba realmente eso para el desenlace final de la guerra? El general Heinz Guderian, el arquitecto original de la doctrina alemana de guerra relámpago, escribió en su evaluación formal que habían despertado a un gigante dormido, y que le habían dado tiempo suficiente como para encontrar líderes verdaderamente dignos de sus enormes recursos, que aquello representaba el principio de su propio fin. Pero quizás la reacción más reveladora de todas provino del propio Rommel, en una carta personal a su esposa Lucie, fechada el 20 de febrero. Esta carta, descubierta en archivos después de terminada la guerra, muestra una faceta del zorro del desierto que muy pocas personas llegaron a ver.
Le escribió que finalmente había encontrado a su rival en el campo de batalla, que este americano, Patton, combatía con una furia y una intensidad que le recordaban a sí mismo 20 años atrás, que, peor todavía, claramente había aprendido estudiando todos sus propios errores, que combatía como un alemán, pero con una abundancia de recursos distintivamente americana, que genuinamente temía lo que vendría después, no por sí mismo personalmente, sino por toda su propia causa, que sencillamente no podían permitirse muchos más días como el 14 de febrero. Ahora bien, veamos qué dicen los historiadores militares al analizar los acontecimientos de este único día, décadas después. La batalla de Gafsa, como terminó conociéndose, aunque el combate real se extendió por más de 130 kilómetros cuadrados de desierto, representa un auténtico punto de inflexión, no solo en la campaña específica del norte de África, sino en la comprensión más amplia de la historia militar sobre el impacto del liderazgo en los resultados. El doctor Carlo D'Este, en su completa biografía de Patton, escribe que el 14 de febrero de 1943 demostró claramente que las fuerzas de combate de élite no nacen, se crean deliberadamente. Patton tomó a los mismos hombres exactos que se habían quebrado y huido en el paso de Kasserine, y a través de una poderosa combinación de disciplina, entrenamiento intensivo y manipulación psicológica, los convirtió en una fuerza plenamente capaz de derrotar a los veteranos de Rommel. La transformación ocurrió en apenas 21 días. Ese solo hecho debería revolucionar fundamentalmente la manera en que pensamos sobre el papel del liderazgo militar. El historiador militar británico Max Hastings ofrece esta evaluación particular, que la derrota de Rommel en Gafsa reveló la limitación fundamental del genio individual dentro del contexto de la guerra moderna. El zorro del desierto era absolutamente brillante tácticamente, pero operaba con una inteligencia severamente limitada, suministros altamente restringidos y constante interferencia política desde Berlín. Patton, por otro lado, tenía a su disposición todas las considerables ventajas del poder industrial americano. Pero, más importante todavía, tenía la libertad completa de actuar de manera decisiva sin interferencias. La victoria no fue meramente táctica en su naturaleza, fue sistémica. Las implicaciones estratégicas se desarrollaron progresivamente durante los meses siguientes. Para mayo de 1943, todas las fuerzas del eje que quedaban en el norte de África se habían rendido por completo. Más de 275,000 soldados se convirtieron en prisioneros de guerra. La victoria abrió todo el Mediterráneo a las operaciones de transporte marítimo aliadas, salvó literalmente miles de vidas que se habrían perdido en ataques a la navegación, y proporcionó el trampolín esencial para lanzar la invasión de Sicilia y posteriormente de Italia. Nada de esto habría sido remotamente posible si Patton no hubiera detenido por completo el impulso de Rommel en aquel único día de febrero. Pero hay una lección mucho más profunda aquí, que trasciende la pura historia militar. Lo que Patton demostró tan claramente el 14 de febrero fue el tremendo poder de la creencia, cuando se combina con una preparación meticulosa. Creía absolutamente que los americanos podían derrotar a los veteranos curtidos de Rommel, pero no se limitó a creerlo de manera abstracta. Se preparó para ello con una atención absolutamente obsesiva a cada detalle. Cada aspecto de su plan, desde la inteligencia falsa cuidadosamente elaborada, hasta el posicionamiento preciso de las fuerzas, hasta el momento exacto del ataque, estaba calculado para maximizar simultáneamente el impacto psicológico y táctico. Consideren la pura audacia de lo que intentó. Patton llevaba exactamente 21 días al mando. Rommel llevaba combatiendo continuamente en el norte de África durante 2 años completos. Según cualquier medida convencional de sabiduría militar, Patton debería haberse concentrado exclusivamente en reconstruir sus fuerzas, en realizar un reentrenamiento extenso y en restaurar lentamente la confianza destrozada. En cambio, planificó y ejecutó de inmediato una operación que exigía una coordinación absolutamente precisa,
un secreto completo y una sincronización perfecta a través de miles de hombres y cientos de vehículos. El margen de error era mínimo en cada punto. Un solo error, una sola filtración de inteligencia, un solo cálculo equivocado de tiempo o distancia, y toda su fuerza habría sido completamente destruida en detalle. Cuando le preguntaron a Patton, después de la guerra, por qué había asumido un riesgo tan enorme, su respuesta resultó absolutamente característica de su personalidad, que sencillamente no existía tal cosa como una victoria defensiva en la guerra, que podría haber pasado 6 cómodos meses entrenando a esos hombres en una zona segura de retaguardia, y habrían seguido siendo, psicológicamente, soldados derrotados. O podía darles un solo día de prueba absoluta de que podían vencer a los alemanes en combate, y se convertirían en conquistadores. Eligió la conquista. El costo humano de esa elección definitivamente merece un examen cuidadoso. Las bajas americanas del 14 de febrero totalizaron 670 hombres muertos, heridos o desaparecidos en combate. Cada uno de ellos era el hijo, el hermano, el padre o el esposo de alguien. Los críticos de Patton, tanto entonces como ahora, argumentan que un enfoque más cauteloso y conservador podría haber logrado resultados estratégicos similares, con muchas menos bajas en total. Sus defensores responden que los enfoques cautelosos en la guerra rara vez logran algo significativo, salvo un derramamiento de sangre prolongado en el tiempo. Lo que absolutamente nadie puede disputar es el impacto sobre quienes sobrevivieron aquel día. Los veteranos de la batalla del 14 de febrero formaron el núcleo experimentado de unidades que después combatirían a través de Sicilia, Italia, Francia y finalmente dentro de la propia Alemania. Se convirtieron en el cuadro experimentado que entrenó a innumerables otras unidades, extendiendo la doctrina agresiva de Patton por todo el ejército americano. Su confianza, nacida en aquel único día de combate intenso, influyó en cada batalla posterior que combatieron. En el análisis final, lo que Rommel escribió en sus notas personales, cuando Patton había superado en ingenio toda su estrategia cuidadosamente construida, revela algo genuinamente profundo sobre el liderazgo, la guerra y el propio potencial humano. Rommel, el táctico maestro reconocido, había sido completamente superado en pensamiento por un comandante que entendía, a un nivel fundamental, que las batallas realmente se ganan antes de librarse, en la mente de los soldados, en la calidad de la inteligencia recopilada, en la audacia de la concepción y de la planificación. El zorro del desierto había construido su reputación legendaria, específicamente sobre hacer lo inesperado. Patton lo venció de manera decisiva, siendo todavía más inesperado que el propio Rommel. Si esta inmersión profunda en la historia militar les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Cuéntenos en los comentarios qué otras batallas o comandantes les gustaría que exploráramos. Nos vemos en la próxima historia.